Bienvenido. Hoy vamos a resolver esta ecuación bicuadrada. ¿Por qué sabemos que es una ecuación bicuadrada? Pues porque solo tenemos una incógnita de grado 4 y una incógnita de grado 2. Y podemos observar que tanto la incógnita de grado 3 como la de grado 1 no están. Por tanto, esta ecuación se resolverá mediante un cambio de variable. ¿Cuál será dicho cambio de variable? Pues el cambio de variable que vamos a realizar es t igual a x al cuadrado. Y además, también si elevamos al cuadrado ambos términos, nos quedará t al cuadrado igual a x elevado a 4. Bien, entonces aquí vamos a rodear la ecuación la cual estamos resolviendo. Y ahora, realizando este cambio de variable, vamos a poner x elevado a 4 como t al cuadrado. T al cuadrado más 8 por x al cuadrado, pero en vez de x al cuadrado vamos a poner t más 12 igual a 0. Bien, después de realizar este cambio de variables, nos ha quedado una ecuación de segundo grado, normal y corriente, que depende de la incógnita t. Por tanto, vamos a resolverla utilizando la fórmula general y hallamos los valores de la t. Entonces, vamos a tener que t es igual a, vamos a poner, t es igual a menos 8 más menos la raíz de 8 al cuadrado, que son 64, menos 4 por a, que es 1, por c, que es 12, partido 2. Esto será igual a menos 8 más menos la raíz de 64 menos 48, que son, bueno, vamos a ponerlo, 64 menos 48 partido entre 2, igual a menos 8 más menos, ahora 64 menos 48 son 16, raíz de 16 partido 2, igual menos 8 más menos 4 entre 2. Entonces aquí nos van a salir dos soluciones para la incógnita t, que serán t1 igual a menos 8, menos 8, vamos a ponerlo, menos 8 más 4 entre 2, que es menos 2, y t2, que será menos 8 menos 4 entre 2, igual a menos 6. Vale, entonces hemos hallado, lo vamos a poner por aquí, que t1 es igual a menos 2 y t2 es igual a menos 6. Bien, una vez que ya hemos calculado los valores de t, tendremos que deshacer el cambio de variable que habíamos puesto, ya que la ecuación que estamos resolviendo en este vídeo es con incógnita x, por lo que queremos es el valor de la x, no el valor de la t. Por tanto, vamos a deshacer el cambio de variable. Vamos a empezar con t1. Tenemos que t1 es igual a x al cuadrado por el cambio de variable que hemos hecho, igual a menos 2. Por tanto, vamos a poner aquí que x al cuadrado igual a menos 2. Y esto será lo que tenemos que resolver. Pero, ¿qué sucede aquí? Pues que x al cuadrado en los números reales nunca va a ser negativa. Por lo tanto, de aquí no vamos a sacar ninguna solución real. Y como en la otra t es menos 6, pues nos va a volver a pasar lo mismo. Pero, ¿qué significa esto? Pues que las soluciones x de nuestra ecuación no van a estar en los números reales. Por tanto, vamos a resolverla, pero ya sabiendo que las soluciones van a ser números complejos. ¿Vale? ¿Cómo resolvemos esta ecuación que tenemos aquí? Pues lo primero que vamos a hacer es tomar raíz en ambos lados. Nos va a quedar la raíz de x al cuadrado igual a la raíz de menos 2. ¿Vale? Aquí raíz de x al cuadrado es igual al valor absoluto de x, que es igual
a la raíz de menos 2. Vale, entonces de aquí nos sale que la x es igual a más menos la raíz de menos 2. Ahora, ¿qué vamos a hacer con la raíz de menos 2? Pues esto va a ser igual a más menos el menos 2. Lo vamos a poner como menos 1 por 2. Esto es igual, por propiedades de las raíces, a más menos la raíz de menos 1 por la raíz de 2. Y como ya sabemos, en los números imaginarios o los números complejos, la raíz de menos 1 equivale a la i. Por tanto, vamos a ponerlo aquí, en verdad, tendremos igual a más menos i por raíz de 2, ya que lo vamos a escribir, la raíz de menos 1 es igual a i, donde i es la unidad de los números complejos. Por tanto, nos va a quedar dos soluciones para la x. Las vamos a poner por aquí. Tendremos que x1 es igual a i por raíz de 2 y x2 será igual a menos i por la raíz de 2. Bien, ahora vamos a borrar esto que hemos hecho por aquí y vamos a resolver, pero ahora para la t2, que realmente se hace de la misma forma. T2 es igual a x al cuadrado, que en este caso va a ser igual a menos 6. Por tanto, tendremos que resolver la ecuación x al cuadrado igual a menos 6. ¿Cómo? Pues de la misma forma que hemos hecho antes. Vamos a tomar la raíz en ambos lados y nos quedará de esta forma. Ahora, raíz de x al cuadrado es igual al valor absoluto de x igual a menos a la raíz de menos 6. Por lo tanto, x igual a más menos la raíz de menos 6. Y de la misma forma que hemos hecho antes, lo vamos a hacer ahora más rápido. Esto nos va a quedar igual a más menos la raíz de menos 1 por raíz de 6 igual más menos i por raíz de 6. Por lo tanto, hemos sacado dos nuevas soluciones que las vamos a poner como x3 igual a i por raíz de 6 y x4 igual a menos i por la raíz de 6. Y con esto habríamos dado las 4 soluciones imaginarias, porque las 4 son soluciones en los números complejos de la ecuación que habíamos propuesto al principio. Y ya habríamos terminado de resolver el ejercicio de hoy.